Dios le bendiga a vuestro amado hermano. Esta es su programación El Joven y su Triunfo. Nuevamente aquí reconciliado con todos ustedes. Alabado sea el Señor. Nos habíamos quedado hablando acerca del Evangelio de la Paz. Alabado sea el Señor. El Evangelio de la Paz, algo donde la bendición de Dios la encontramos en la paz del Señor. Alabado sea Jesucristo. El Evangelio de la Paz. Muchas son las religiones del mundo que dicen paz en otra manera. Costumbres que los cristianos no podemos adoptar, puesto que en esta nación bendecida, en esta nación reconocida como el Todopoderoso Dios, alabado sea Jesucristo, soberano sobre ella, alabado sea Jesucristo, donde presidentes, ¿verdad?, reconocieron al Dios divino que le servimos, oraron en sus batallas para tener estas victorias, alabado sea Jesucristo. Hubieron situaciones, alabado sea el Señor, que pasaron, pero el Evangelio siempre lo predicamos buscando la paz. Alabado sea el Señor, la paz de lo que Jesucristo nos ha dado a nosotros, la paz y las ricas bendiciones que nos dio. Alabado sea el Señor, una paz que dice que el mundo no la tiene. Una paz que dice el mundo, la palabra dice que el mundo no tiene esta paz de la cual Jesucristo nos da a nosotros. Alabado sea el Señor. Paz que Cristo nos da a nosotros. Alabado sea el Señor. Paz donde toda turbulencia satánica, paz donde toda ansiedad se desaparece. Alabado sea el Señor. La paz de Dios, donde nosotros podemos meditar, podemos sacar tiempo para orar, podemos sacar el tiempo para entonces adorar al Señor. Y en esa paz entramos ante la presencia del poderoso y del divino Dios. Alabado sea Jesucristo. Es una paz que el mundo andando en afán, alabado sea el Señor, donde los hombres que no han conocido a Dios andan en preocupaciones, y es verdad, tenemos ciertas preocupaciones, alabado sea Jesucristo, en cierto modo, pero aprendemos cómo entregarle a Dios esas preocupaciones, alabado sea el Señor. Aprendemos cómo en la vida tener a Cristo, aunque tengamos ciertas preocupaciones como hombre, como dama, alabado sea el Señor. Cosa que cualquier hombre puede pasar, alabado sea Jesucristo. Pero sabemos que el afán y la ansiedad, alabado sea Jesucristo. Y estamos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 16, vamos a leerle en un momento, en donde la tierra se encuentra en un afán, en una ansiedad, alabado sea Jesucristo, se encuentra en un remolino, alabado sea el Señor, de algo que no comprende, alabado sea el Señor, en una situación donde mucha gente por tal ansiedades, tales pánicos, muchos se han tirado, han perdido su vida en esos pánicos y en esas ansiedades, ansiedades que no son de Dios, a la voz del Señor. No predicamos, ¿verdad?, un evangelio ansioso. Predicamos un evangelio sólido, un evangelio de disciplina, a la voz del Señor, y un evangelio que resiste, porque Cristo nos dio las arras de su Espíritu Santo para poder vencer, a la voz sea su nombre. Estamos hablando de un evangelio, a la voz del Señor, donde el afán y la ansiedad lo atribuye a hombres que no conocen y no tienen temor de Dios.
y por las preocupaciones de las consecuencias de vivir una vida pecaminosa, por las consecuencias de las traiciones de la vida, las consecuencias de tener enemistades, las consecuencias de robar, las consecuencias de hurtar, las consecuencias de tener idolatría, alabado sea el Señor, las consecuencias de simplemente estar buscando cómo uno enriquecerse y no importa de qué manera. Alabado sea el Señor. Las consecuencias de cómo hombres hacen las cosas corruptamente no la tiene el que le sirve al Señor. Y el que ha hecho las cosas mal, alabado sea el Señor. Cristo es bueno, Cristo es paciente para cada cual con vosotros. Alabado sea el Señor para hallar su socorro en su oportuno momento. Alabado sea el Señor, donde Él se complace en perdonarnos a nosotros. Alabado sea el Señor, pero tenemos que enderezar nuestros caminos para seguir andando en esa bendición. Alabado sea el Señor. Y el evangelio que predicamos de paz, alabado sea el Señor, no un evangelio de ansiedad, alabado sea Jesucristo. Y cuando hablo un evangelio de paz, alabado sea el Señor, no estoy hablando de encuentros como donde algunos dicen, ¿verdad? Eventos como si están sufriendo como un tipo de taquicardia, de tanta ansiedad que están llevando, alabado sea el Señor, un tipo de taquicardia donde se está convirtiéndose en un pánico, alabado sea el Señor, y hay que discernir las cosas, alabado sea Jesucristo, porque nosotros tenemos al Dios de paz, tenemos al príncipe de paz, alabado sea Jesucristo, y tenemos que mantenernos fijos en Jesucristo, porque el que mira para atrás, alabado sea el Señor, dice que no es apto para el reino de los cielos, porque va a seguir lo que los demás hombres hacen por naturaleza, alabado sea el Señor, y siguen a los que del mundo siguen sus modas, siguen sus maneras de hacer las cosas, alabado sea el Señor, y vas a terminar arrastrándote igualmente con ellos, alabado sea el Señor. Y cuando tienes al príncipe de paz, alabado sea el Señor, cuando tienes al juez de paz, alabado sea Jesucristo, cuando tienes a este Dios tan bueno, alabado sea Jesucristo, no andamos en las ansiedades de las cuales andan los hombres en el mundo. Alabado sea el Señor. Esto es un evangelio de paz. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Ceñido vuestros lomos con la verdad de la palabra. Alabado sea Jesucristo, la verdad de la palabra, con la verdad de la palabra, con la verdad de Jesús y su palabra. Alabado sea el Señor con la verdad de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Andamos en la verdad de Dios. Alabado sea Jesucristo. Y dice en Efesios 6, versículo 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Alabado sea el Señor. Tenemos la paz y tenemos lo que nos mantiene a nosotros en esa paz, y es el escudo de la fe. Alabado sea el Señor. El escudo de la fe. Alabado sea el Señor. Dice, para que podáis pagar todos los dardos de fuego del maligno. Alabado sea el Señor. El escudo de la fe. Porque en Cristo hay victoria. Alabado sea el Señor. En Cristo pronto viene su respuesta. En Cristo tiene su salvación. En Cristo, aunque esté enfermo, usted sabe que por sus llagas nosotros fuimos sanados.
¿Sabe usted que por sus llagas nosotros fuimos sanados? Alabado sea el Señor. Y tenemos la fe puesta en Él. Alabado sea Jesucristo. Tenemos nuestra fe en que todo lo que el enemigo use para destruir su ánimo, usamos el escudo de la fe. Alabado sea el Señor. Teniendo la palabra del Señor para, alabado sea el Señor, apagar esos dardos de fuego del maligno. Alabado sea Jesucristo, esos dardos de fuego del maligno. Y cuando hablamos algo de fuego, alabado sea el Señor, el fuego es algo que quema. Alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Es algo que quema. Alabado sea el Señor. Es algo que quema. Y no estamos hablando aquí algo del Espíritu Santo. Está hablando de un ataque de Satanás, alabado sea el Señor. Y leemos de nuevo. Y dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego de maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Eso quiere decir, alabado sea Jesucristo, que el ataque, los dardos de fuego del maligno, alabado sea el Señor. Necesitamos el escudo de la fe para poder mantenernos en pie, alabado sea el Señor, y protegernos con la palabra de Dios, alabado sea el Señor, que es la espada del Espíritu. Tenemos el escudo de la fe que sabemos, alabado sea el Señor, que cuando los hombres dicen, los hombres cierran las puertas, alabado sea el Señor. Y hay muchos donde le han cerrado las puertas, ¿verdad? Esto es algo de Dios. En realidad, tienes que depender de Dios. Alabado sea el Señor. En realidad, tener fe es algo que muchos dicen que lo tienen hasta que pasa la prueba. Alabado sea el Señor. Algunos de nosotros hemos sido torturados, maltratados, carros vandalizados. Alabado sea el Señor. Cuántas aplicaciones no se saben cómo se desaparecieron. Alabado sea Jesucristo, pero contamos en todo que íbamos a tener la victoria en el Señor. Pero si es otra persona que depende tanto, que no tiene fe, es capaz de quitarse la vida. Mira, señora, su aplicación en este día, yo no sé qué pasó, pero tú nunca la entregaste, tú estás 3 meses ya tarde en entregar esta aplicación. Nunca la llegó a mis manos. Tú tienes evidencia de que la mandaste porque yo no. Cualquier persona que piensa que va a quedarse sin apartamento, sin casa, va a perderlo todo. Muchas personas, por daño emocional, se atreverían a hacer lo que no debieran, a la voz del Señor. Se atreverían a hacer locuras, puesto que ahora se levantó un ataque, un dardo de fuego del maligno, alabado sea el Señor. Y su fe de darle gracias, Señor, gracias por todo y gracias por esta experiencia que tú me vas a dar. Porque aunque la experiencia no venga de Dios, de que se pierda las cosas tuyas, porque de los demás haciendo las cosas malas, nunca se desaparece nada. Todos en su barrio haciendo las cosas mal, la aplicación nunca se pierde. Solamente la situación es con usted. Y mucha gente cuando no sirven al Señor, no tienen a Dios, sabe que en cualquier cosa que no vaya bien por un momento, por la mayor parte tienen una estimación de que abandona todo. Se van a dejarse arrastrar a la voz del Señor. Y usted, lógicamente, me cobraron los pagos. Alabado sea el Señor. A veces usted no está a cargo de la cuenta, la tiene
la cuenta, ¿verdad? A cargo del asunto su esposa paga los biles, a lo mejor hay otra cuenta. Y hay si de una esposa, el esposo duda de que, oye, por 3 meses tú no pagaste esto. Puede ser que venga otro dardo del maligno por parte del esposo, papeles perdidos, 3 meses tarde, pero sí, como si yo he pagado todo esto, aquí yo no tengo nada. Entonces ahora usted tiene que comprobar todo. Alabado sea el Señor, sea con recibo, sea con lo que usted tenga disponible, porque pronto después entonces se prepara, tiene que tener su reunión, alabado sea el Señor, ¿verdad? Su reunión donde se finaliza todo. Y si usted es muy fiel a Dios, si usted es bien fiel a Dios, se va a dar de cuenta que todo misteriosamente apareció de la nada. Abusaste a los hijos por no pensar bien. A lo mejor votaste hasta el marido suyo, el marido votó a la esposa. A lo mejor hasta se destruyó el matrimonio. Y con una excusa barata de que el papel se perdió por 3 meses. La persona, puesto por el mismo uso del maligno, está tan seguro de lo que hace que no le importa si lo botan del trabajo. Y tristemente existen personas así. Personas por las cuales nosotros tenemos que orar por ellos, recordando que Cristo nos perdonó a nosotros en nuestras ignorancias, reconociendo que muchos de nosotros, odiando el Evangelio, odiando lo que es de Dios, lo que era de Dios, Cristo en su misericordia se reveló en nosotros en una manera para que nosotros supiésemos quién era Dios de verdad. Alabado sea Jesucristo. Pero todo lo que yo he mencionado aquí, alabado sea el Señor, en este último ejemplo, cuánto se hubiese mantenido en la fe, esto es un ataque del enemigo y esto vamos a vencerlo. Mañana vete al trabajo a la misma hora. Vamos a esperar entonces aquí a que haya una reunión, sea cuando venga. Si se necesita un abogado, pues se consigue. Pero suponiendo que el abogado también sea familiar, vas a tener que buscarte otro entonces que no esté asociado con la familia. Alabado sea el Señor. Pero muchos no orarían mucho. Muchos perdieran la fe. Muchos dirían, Señor, pero ¿por qué yo tengo tantas pruebas? Señor, pero ¿por qué me vienen tantas calumnias? Y a lo mejor pudiéramos repetir una cinta entera por el resto de nuestras vidas diciendo lo mismo. ¿Pero por qué? Porque tú eres de Dios. Y si tú eres de Dios, la fe suya significa que nada lo va a destruir usted, que nada va a hacer que usted se mueva fácilmente. La fe suya reconoce que usted está en la roca que es Cristo y no importa qué río manda el enemigo, usted se mantiene tranquilo. Alabado sea el Señor. Y mientras más usted comprenda la fidelidad a Dios, menos el enemigo va a jugar con usted. Lo que gusta, ¿verdad? A muchos psicópatas jugar con la gente, provocarlo, provocarlo. Mira, te van a votar de verdad, te van a votar. Si yo fuera tú, iría en esa oficina y yo, mira, cogería este puño que sería el último, ¿verdad? Como si fuese la última gota de respiro de mi vida. Y yo cogería esa señora y con ti escritorio haría esto y aquello. Y tanta ignorancia y tanta cosa maligna que el diablo te expone, provocándote a que haga algo más ridículo. Ahora ya no era, ¿verdad?, un juego de papelería.
Ahora es, bendito Dios, ustedes ven la sierva, se atrevió, ¿verdad? Y con una uña se atrevió a atacarme. Ustedes ven esto aquí. Mira, eso fue allí, mija. Se puso brava. Y olvídate, la gran sierva se atrevió. Tanto fue que me amenazó con el dedo que me aruñó la cara por acá. Alabado sea el Señor. Y ahora lo que usted termina es un desastre, una ridiculez. Alabado sea el Señor. Tan grande, porque están todos sentados esperando que usted eche el escudo de la fe para el lado, para que entonces perder todo en minutos. Todo lo que usted pudo luchar y triunfar en su vida, verlo perder en 5 segundos. Si el papel no trabaja, vete a tocar el carro, que eso sí que lo pone, olvídate. Ahí sí que hierve. Vete a hazlo. Alabado sea el Señor, y sigue en verdad llegando muchos dardos de fuego del enemigo de tantos lados. Alabado sea el Señor. Pero el que tiene el escudo de la fe, alabado sea el Señor, sabe que las cosas materiales, como un carro, tanto como el hombre lo construye, se puede arreglar. Alabado sea el Señor, una gastera de tiempo, ¿verdad? Puedes demandar, recoger sus daños, 2 o 3 visitas más, sacar un tiempo personal. Vas a tener que demandar por las horas del trabajo que perdiste, por una ridiculez. Alabado sea el Señor, ahora tienes que buscar el nombre. Tienes que buscar el nombre. Necesitas evidencia. Alabado sea el Señor. Y aunque el diablo te lo diga, que usted sabe quién es. Pues, ay, yo no lo conozco a usted tampoco, Señor. Ese tipo se me apareció a acusarme de esto. Alabado sea el Señor, ¿no? Ahora dicen que usted es el que le patina el coco. Alabado sea Jesucristo. Y dice que nosotros, ¿verdad? Con el escudo de la fe podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y para, antes que siga todo lo que mencioné, ¿no? Son cosas que la ley condena. Juegos que la ley condena. A veces dicen que es un relajo o para saber quién alguien hace. Son actos que la ley condena a la voz de Jesucristo y la ley penaliza a la voz del Señor. Y dice para que pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y entonces, cuando usted tenga ese escudo de la fe, ¿no? Lo tenga ahí, el escudo de la fe. El escudo de la fe, no es el escudo, un escudo, se protege. El escudo de la fe, alabado sea Jesucristo, dice que tome ese yelmo de la salvación, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Con ese escudo, usted entonces toma el yelmo de la salvación. Y para tener esta grande salvación, tienes que, ¿verdad?, tener el Evangelio de la paz, tranquila. Pero chico, tú no ves que si esto, que si aquello, que si lo otro, que si 50 cosas. Tranquila. Pero como tú me vas a decir a mí que esté tranquilo, tú no ves todo esto. Tranquilo, alabado sea el Señor, ¿verdad? Con el apreto del Evangelio de la paz, con el escudo, alabado sea Jesucristo de la fe, para poder apagar todos los dardos del maligno. Un fuego del maligno quema. Y cuando algo quema, te hace daño. Algo quema tu piel, te hace daño. Algo quema tu piel, hace daño. Pero aunque te haga daño a tu piel, lo que es tu espíritu y tu alma, tú no puedes permitir que Satanás, ¿verdad?, penetre
un dardo de fuego donde usted rechace a Cristo. Los hombres pueden dañar lo exterior del hombre, pueden hacer daños físicos, pero su alma y su espíritu lo tiene Jesucristo en sus manos, reconociendo a la voz del Señor, que nosotros tenemos temor más del que tiene la autoridad para echar vuestra alma y vuestro espíritu en el infierno, a la voz de Jesucristo, de aquel que simplemente puede causar muerte en cuanto a lo físico. Tenemos uno mayor, a la voz de Jesucristo, donde nos presentamos, donde tiene la autoridad a la voz del Señor, tiene todo en sus manos, a la voz de Jesucristo, de poder echar tu alma y tu espíritu para siempre apartado de Él, alejado de Él, a la voz de Jesucristo. Y el que tiene esa autoridad es Jesucristo, el Hijo de Dios, a la voz del Señor. Y de eso nosotros no podemos perder nuestra salvación, sea que viva 2 años, 3 meses, 6 días, a la voz del Señor. Usted no puede perder su salvación. Y si no tiene el escudo de la fe, usted no va a poder tener esa salvación, a la voz del Señor. Y para contraatacar, a la voz de Jesucristo, tiene la espada del Espíritu Santo, a la voz de Jesucristo. Y dice tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. La salvación, la palabra de Dios. Salvación, palabra de Dios. Escudo de fe, a la voz del Señor. La salvación, a la voz de Jesucristo. La espada del Espíritu, a la voz del Señor. Y de esa manera practicamos. Otros han practicado más que otros, a la voz del Señor. Otros definitivamente estamos vivos gracias a Jesucristo, a la voz del Señor, orando siempre que nadie pase por nuestras experiencias. Alabado sea el Señor, pero en todo sabemos que tenemos un galardón grande con nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, le queremos mucho y hasta la próxima vez. Este es el joven y su triunfo.